Lo que te voy a pedir es demasiado. Por favor, sálvanos. Ponle fin a estas guerras sin sentido de una vez por todas. Protege a Ciel. Y ayúdala. Ella te necesita. Ayuda a crear el mundo que tú y yo siempre soñamos. Eres nuestra última esperanza, Zero. The following is a non-profit fan game. Mega Man Zero, Mega Man ZX, and all of its franchises are property of Capcom and Inti Creates. Please support the official release. ¿Qué tal, amigas y amigos de Pulsar? En esta ocasión vamos a recopilar 50 datos curiosos sobre el fangame que está siendo desarrollado por Iliad Games, Mega Man Zero Resurrection. ¿Qué no sabes qué es este juego? ¿Lo has oído mencionar? ¿A causa de la poca información que conoces, no te llama la atención? Tranquilo, ya llegó el bueno de Gabriel a sacarte de estos dilemas. Verás lo ambicioso que es este fangame y quién sabe, a lo mejor y te llegues a enamorar de este proyecto. No lo sé, habrá que ver. Esta información fue proporcionada por el usuario Dolores Irene Guillén Ortiz, el cual ha recopilado información haciéndole preguntas a los desarrolladores en el grupo de Discord, siguiendo las transmisiones en vivo en el canal de YouTube oficial, checando una wiki oficial del juego, etc. Te dejo en la descripción su Twitter y Facebook por si le quieren seguir y demás. Asimismo, esta información está supervisada y corregida por Jack Walker, quien está al mando de todo el equipo de desarrollo. Te dejaré el link de Discord en la descripción. De hecho, todos los enlaces que se vayan mencionando en el video estarán en la descripción. Siempre les recomiendo revisarla. Y ahora sí, comencemos. El proyecto Mega Man Zero Resurrection ha estado en desarrollo desde el año 2015. Originalmente se tenía planeado que fuera una pequeña animación flash para ser lanzada en YouTube en el año 2013, pero con el pasar del tiempo el proyecto fue creciendo hasta convertirse en el juego que es ahora. Este juego transcurre cronológicamente en el año 23XX, es decir, 100 años después de los eventos ocurridos en el final de la saga Mega Man Zero y 100 años antes de que comenzaran los eventos que veríamos más adelante en la saga de Mega Man CX. Este juego contará con Zero y X como personajes jugables. En el caso de X, se manejará de una forma similar a como lo controlábamos en los Mega Man X4 a X6. En el caso de Zero se manejaría igual a como lo controlábamos en los Mega Man 01 a Mega Man 04. En este juego habrá referencias en partes específicas sobre la tecnología que le permite a los humanos tener un tiempo de vida comparable a los Reploids que veríamos en la saga Mega Man CX, siendo Ciel la primera humana en probar esta tecnología en sí misma. El lugar en donde transcurren los eventos de este fangame es una ciudad avanzada ubicada en el Área Cero, llamada Inner Circle, la cual fue construida por la organización Telos, conformada por ex soldados de la Resistencia y sobrevivientes del incidente Ragnarok, ocurrido en la saga de Mega Man Zero. En este juego, Zero y X trabajarán para el grupo Telos, la organización mencionada anteriormente, encargada de proteger al Inner Circle y a sus habitantes. El grupo Telos fue fundado por Ciel, tras la desaparición de Zero en el final de Mega Man 04. Algunos personajes que eran aliados que conformaban parte de la resistencia en la saga de Mega Man Zero estarán de regreso en este juego ahora como miembros del grupo Telos, pero obviamente varios de ellos ya han crecido o envejecido. Algunos de estos personajes son Colbor, Serbeau, Alouette, Perroquet, Hirondelle y por supuesto Ciel. Sin embargo, el grupo Telos también contará con nuevos miembros, como el Dr. Walker, Papillion, Alumage, Tyro, entre muchos más. Otros personajes que regresan de la saga de Mega Man Zero y que ahora forman parte del grupo Telos son los 4 guardianes, Harpuya, Leviathan, Phantom y Fafnir. Al igual que el Mega Man Zero 1 o los dos juegos que conforman la saga CX, el Mega Man Zero Resurrection será un juego tipo Metroidvania. Se desbloquearán nuevas áreas a medida que avances en la historia y explores a pie. Hasta el momento este juego contará con 5 niveles de dificultad: Easy, Normal, Hard, Extreme y Maverick Hunter. Habrá una nueva mecánica de juego llamada Hyper Burst, la cual consiste en que el jugador use toda la energía de los cuerpos de Zero y X para crear una especie de campo de energía que ralentice a los enemigos o jefes que estén a nuestro alrededor y nos permita generar más daño con nuestros ataques. También podremos mejorar el Hyper Burst a nuestro gusto utilizando unos dispositivos conocidos como Age Cheats, que mejorarán el efecto del Hyper Burst otorgándonos algún efecto secundario al activarlo. El sistema Age Chips está destinado a cubrir los beneficios que cubrían los Cyber Elves en juegos anteriores. Las fichas elementales están más cubiertas por las diferentes habilidades obtenidas de los jefes.
Al igual que como ocurría en la saga Mega Man X, en este juego si jugamos como X tendremos la posibilidad de recolectar diferentes piezas para formar poderosas armaduras, otorgadas por unas cápsulas con mensajes holográficos de Dr. Light, ocultas en los escenarios del juego. Al igual que en la saga Mega Man X, podremos realizar Giga Attacks. Este juego retomará varios elementos de los eventos ocurridos a lo largo de las historias de las sagas de Mega Man X y Mega Man Zero. Los principales antagonistas de este fangame será una organización conocida como la Neo Repliforce, la cual está liderada por un resucitado coronel sediento de venganza, que busca acabar con toda la humanidad y liberar a los Reploids que habitan en el Inner Circle. Este juego contará con un total de 10 Mavericks que conforman el grupo de la Neo Repliforce, algunos provenientes de la saga de Mega Man X, pero rediseñados para adaptarse al estilo artístico de las sagas de Mega Man Zero y Mega Man CX, otros provenientes de la saga de Mega Man Zero, pero con algunos nuevos trucos bajo la manga, y otros completamente nuevos y originales creados específicamente para este fangame. Los nombres de los 10 Mavericks principales que conforman el grupo de la Neo Repliforce en el Mega Man Zero son Fenrir Lunach, proveniente de Mega Man 04, Thunderbolt Spino, original, Magma Dragoon de Mega Man X4, Void Valkyrie, original, The Skyber y Spiral Pegasus de Mega Man X5, Terra Scorpiking, original, Splat Mushroom de Mega Man X4, Aroser Maul de Jellyroid, original, The Atans Mantisk de Mega Man 03 y Galos Luminer, original y perteneciente al periodo de las Elf Wars. Bail también estará de regreso en el Mega Man Zero Resurrection, formando parte de la organización Neo Repliforce y siendo un rival a vencer tanto en la historia de Zero y X. El juego está dividido en 4 capítulos. En el primer capítulo juegas como Zero, en el segundo capítulo juegas como X y en el tercero y cuarto puedes cambiar entre los dos. Al igual que los Mega Man 0, 3 y 4, este juego contará con algunos minijuegos. En cuanto a las demos de este juego, hubo demostraciones anteriores que datan de 2016 y 2017, pero la más reciente es de 2018 y, actualmente, se está trabajando en una nueva demostración. Al iniciar el juego, se nos mostrará una pequeña cinemática que servirá como una forma de resumir algunos de los eventos más importantes ocurridos en el Mega Man 04, como Kraft gravemente herido tras su última batalla con Zero, así como Neo Arcadia completamente destruida junto con varios soldados de la Resistencia muertos tras el primer disparo de Ragnarok, y Ciel junto con una de las operadoras monitoreando muy nerviosas la ubicación de Zero, mientras este se dirige a destruir el núcleo de Ragnarok. El equipo de Iliad Games cuenta con algunas redes sociales donde suelen subir avances o informaciones relacionadas con el progreso del Mega Man Zero Resurrection. En la descripción te dejaré los links. Al igual que en la saga Mega Man Zero, en el Mega Man Zero Resurrection habrá algunas secuencias en donde se usen ilustraciones para contar la historia. En este juego, al derrotar a los 10 Mavericks principales, si jugamos como Zero aprenderemos nuevos movimientos y técnicas de combate, mientras que si jugamos como X obtendremos armas especiales. A diferencia de la saga Mega Man Zero, estas técnicas o armas no se obtendrán por un sistema de rango, sino que se obtendrán de forma automática al derrotar a los Mavericks, tal como ocurría en las sagas Mega Man X y Mega Man Clásico. Este juego contará con actuaciones de voz para los personajes. Actualmente el equipo de Iliad Games se encuentra buscando más voces para el Mega Man Zero Resurrection. La página de Castle Club para mandar las audiciones de voz para el Mega Man Zero Resurrection estará en la descripción de este video. El Intro Stage de Zero se divide en 2 secciones. La primera sería una recreación de la batalla final contra Dr. Whale del Mega Man 04 y la segunda sección sería un bosque ubicado en las afueras del Inner Circle en donde tendríamos nuestro primer encuentro con Bail. Como un pequeño dato curioso, el level design de la segunda fase del Intro Stage de Zero es un homenaje al Intro Stage de Mega Man X1. Todavía no se ha aclarado dónde transcurrirá el Intro Stage de X, pero por lo que se ha mostrado es una especie de base con nieve. El Buster que Zero utiliza en el Mega Man Zero Resurrection se lo entregó Kolbor antes de morir en el bosque ubicado a las afueras del Inner Circle en su respectivo Intro Stage. Kolbor le dijo a Zero que este Buster era suyo de todos modos, pero posteriormente cuando Zero se reencuentra con Serbeau en la base del grupo Telos, este le explica a Serbeau que Kolbor estaba equivocado, ya que este Buster le pertenecía a Milan, uno de los soldados de la Resistencia que murieron al comienzo de Mega Man 01, y para Zero, dicho Buster es un símbolo de todos aquellos que cayeron peleando por la paz. Este juego cuenta con una wiki oficial, aunque realmente no cuenta con toda la información que te estoy trayendo en este momento, aún así te lo dejo en la descripción.
El equipo de Iliad Games hace algún tiempo explicaron la razón por la cual Zero posee todos sus recuerdos tanto de la saga Mega Man X como de la saga de Mega Man Zero. Si bien la amnesia era un tema en los juegos de Mega Man Zero, en esos juegos quedó claro que Zero recordaba gradualmente su antigua vida. Para dar algunos ejemplos, donde los dos primeros juegos mostraban un Zero muy tranquilo y a menudo pasivo, la personalidad de Zero en Mega Man 03 en adelante es mucho más similar a cómo se comportaba en los juegos de Mega Man X, confiado y hablador. Además, el discurso de Zero, "nunca me llamé un héroe", al final de Mega Man 04, indica que recordaría lo suficiente sobre sí mismo para saber cómo actúa y cómo no actúa en los juegos anteriores a la saga Zero. Finalmente, la página 21 de las obras completas oficiales de Mega Man Zero declara rotundamente que Zero recupera sus recuerdos mientras lucha contra Neo Arcadia. El equipo de Iliad Games también ha explicado que el propósito de Mega Man Zero Resurrection no es invalidar los eventos de Mega Man 04, sino ampliar lo que sucedió entre Mega Man 04 y Mega Man ZX. El juego tiene lugar 100 años después de los eventos de Mega Man 04. En ese tiempo muchas cosas han cambiado y vieron la oportunidad de explorar lo que hicieron los personajes de la serie Zero durante ese tiempo. Este juego es tanto una historia sobre esos personajes como una historia sobre Zero y X. También en este juego se nos mostrará que algunos personajes que vimos en la saga de Mega Man Zero han crecido emocionalmente y han madurado. Por ejemplo, en el caso de Ciel, se nos mostrará que tras la aparente muerte de Zero en el Mega Man 04, esta ha madurado y ganado confianza en sí misma, volviéndose una mujer fuerte y con el coraje para tomar sus decisiones, así como también en hacer lo que sea necesario para ayudar a los demás, aunque esto pueda costarle la vida. Pero también existirá el caso en el que los personajes habrán evolucionado negativamente. Recuerda que hay Mavericks resucitados. Algunos de los escenarios de los Mavericks que se han revelado para el Mega Man Zero son una planta de tratamiento de aguas congelada, que sería de Fenrir Lineage Stage, una fábrica de armas ubicada cerca de un cráter de Magma Dragoon, un tren civil lleno de prisioneros, Thunderbolt Spino Stage, unas minas de un misterioso material llamado Mytholite, que es del Maverick Terra Scorpion King. Este juego contará con varios enemigos básicos y subjefes completamente nuevos y originales. Tiene un nuevo tipo de enemigo llamado Utopions, que cumple un papel similar a lo que vendrían siendo los Pantheons en la serie de Mega Man Zero y los Galleons de la serie CX. Actualmente el juego cuenta con más de 40 temas musicales, algunos de juegos anteriores y otros completamente nuevos. Como ya les había mencionado anteriormente, el líder del proyecto es un programador conocido como Jack Walker. Curiosamente, uno de los personajes que aparece en Mega Man Zero se llama Dr. Walker, haciendo un guiño y clara referencia a él. El armamento que utilizan algunos de los soldados del grupo Telos son réplicas imperfectas o pobres imitaciones de las armas que Serbeao construyó para Zero en la saga de Mega Man Zero. En este juego habrá un nuevo tipo de enemigos llamados Utopions, los cuales son unos robots humanoides creados por la Neo Repliforce. Además de que los Utopions serían unos sucesores espirituales de los Pantheons de Mega Man 01 a 03, también podrían serlo de los Variant de Mega Man 04. En este juego podremos recolectar subtanques de vida que pueden recargar nuestra energía perdida y también a Life Ups, unos ítems con forma de corazón que pueden aumentar el tamaño de nuestra barra de vida. A palabras de Luke Ward, el actor de voz que interpreta a X en el Mega Man Zero Resurrection, él piensa que X se siente un poco más responsable del grupo Telos, mientras que, con los Maverick Hunters, estaba rodeado de compañeros guerreros. El grupo Telos no es tan fuerte físicamente ni está bien protegido, por lo que X está más preocupado por su bienestar. Recientemente, el equipo de Iliad Games han estado trabajando en nuevas mecánicas y nuevas atracciones para los escenarios del juego, así como también en un prototipo muy temprano de la batalla contra Galus Lumiere. La descripción que el equipo de Iliad Games ha dado sobre el Maverick de la Neo Repliforce llamado Galus Lumiere, el cual es el que están trabajando más recientemente del juego de Mega Man Zero Resurrection, sería que Galus Lumiere alguna vez fue un Maverick Hunter que luchó junto a X y Zero. Murió protegiendo a los inocentes durante las Elf Wars. Él piensa que, si a Zero se le da otra oportunidad para revivir, la historia se repetirá y no se detendrá ante nada para evitar otra calamidad. Así que este Maverick se ve a sí mismo como el protagonista de este juego. Cuando habla con sus amigos es cálido, pero cuando se enfrenta a los Mavericks se vuelve feroz. Algunos de los diálogos que Galus Lumiere le dará a X antes de comenzar a luchar contra él en el Mega Man Zero Resurrection serán los que estás viendo en pantalla.
La descripción que el equipo de Iliad Games ha dado sobre el Maverick de la Neo Repliforce llamado The Skybear Spiral Pegasus en el Mega Man Zero Resurrection sería que este personaje es un soldado resucitado de Neo Repliforce. Valora la lealtad por encima de todo, es orgulloso. Algunos de los diálogos que The Skybear o Spiral Pegasus le dirá a Zero antes de comenzar a luchar contra él en el Mega Man Zero Resurrection serán los que estás viendo en pantalla. Asimismo, y conociendo muchísimo más a fondo a los Mavericks que veremos en esta entrega, la descripción que el equipo de Iliad Games ha dado sobre el Maverick de la Neo Repliforce llamado Fenrir Lunach en el Mega Man Zero Resurrection sería que este Maverick es enérgico y salvaje, esperando una pelea y demasiado confiado en su resultado. La descripción que el equipo de Iliad Games ha dado sobre el Maverick de la Neo Repliforce llamado Magma Dragoon sería que este es un ex Maverick Hunter que traicionó a sus camaradas. Quiere luchar contra los más fuertes, incluso si eso significa la muerte. Traer de vuelta a una leyenda que se creía ya extinta, despertar la idea de los cimientos de lo que alguna vez fue el X original, saber cómo surgió la tecnología para crear una igualdad entre Reploids y humanos, así como ver qué fue lo que estuvo haciendo Ciel durante este lapso de la saga de Mega Man Zero y Mega Man ZX, será un gran golpe de nostalgia que nos va a dar directo a nuestros corazones. Se nota todo el cariño y esfuerzo que le han dedicado a este fangame. No sé en qué estés pensando, pero yo ya tengo apuntado a este fangame como uno de mis favoritos y estoy contando los días para empezar a jugar la nueva demo que próximamente se va a lanzar. Aún no se han dado fechas, pero sin duda alguna este es un gran juego. Como ya lo había mencionado en un anterior video que subí a mi canal, voy a comenzar a cubrir las actualizaciones que podamos ver de este videojuego. Y pues bueno, si llegaste hasta acá realmente te lo agradezco demasiado. También te invito a que te suscribas y que actives esa campanita si no te quieres perder las últimas actualizaciones de algunos de los fangames que yo cubro en este canal. Sin más que agregar, chao. Entonces dime, ¿cuáles son tus últimas palabras?